Hay una frase que parece sencilla, pero explica a más personas de las que imaginamos. La comparación más peligrosa no es con otras personas, es con quien alguna vez fuiste. Eso es exactamente lo que vemos en Bob Parr al inicio de Los Increíbles. A simple vista parece una historia muy fácil de entender. Un hombre extraordinario atrapado en una vida ordinaria. Antes salvaba ciudades, ahora trabaja en una oficina. Antes era admirado, ahora pasa sus días detrás de un escritorio que parece demasiado pequeño para él. La lectura inmediata es casi automática. Bob está aburrido, y la película se encarga de reforzar esa impresión constantemente. Cada conversación sobre el pasado, cada recuerdo de sus días como superhéroe, cada momento que revive en secreto aquello que ya no forma parte de su vida. Todo parece apuntar en una dirección muy concreta, la sensación de haber perdido algo importante. Pero si observamos con más atención, empieza a aparecer una incomodidad difícil de ignorar. Porque Bob no solo recuerda quién fue, parece medir constantemente quién es ahora contra esa versión anterior. Y eso cambia por completo el significado de lo que estamos viendo. Recordar y compararse no son la misma cosa. Una persona puede mirar atrás con cariño, puede sentirse agradecida por ella, pero algo diferente ocurre cuando el pasado deja de ser un recuerdo y se convierte en una referencia permanente. Cuando cada logro actual parece pequeño porque antes era mayor. Cuando cada desafío actual parece insignificante porque antes parecía más importante. Por eso la situación deja de tratarse del pasado y empieza a tratarse de una competencia. Y el problema es que esa competencia nunca puede ganarse, porque el pasado tiene una ventaja imposible. Ya conocemos las partes que funcionaron, ya sabemos cuáles fueron los momentos memorables, ya sabemos qué historias vale la pena recordar. De hecho, la psicología lleva décadas estudiando algo parecido en la memoria autobiográfica. Recordar no es reproducir una grabación exacta de lo que ocurrió. Cada vez que volvemos a una experiencia, en cierta medida la reconstruimos. Conservamos significados, emociones y momentos claves, pero mucho de lo demás desaparece. Por eso algunas etapas de nuestra vida terminan pareciendo más completas de lo que realmente fueron, más claras, coherentes o más importantes. Y quizá ahí comienza el verdadero conflicto de Bob, porque no parece estar luchando únicamente contra una vida que no le satisface. Parece estar luchando contra una versión de sí mismo que se ha vuelto cada vez más difícil de alcanzar, porque el presente nunca puede ganar cuando compite contra una memoria editada. Y cuando observamos a Bob desde esta perspectiva, la historia empieza a cambiar. Ya no parece la historia de un hombre que perdió una vida emocionante. Empieza a parecer la historia de alguien que lleva años perdiendo una competencia imposible. Y lo más interesante es que esa competencia no ocurre contra otra persona, ocurre dentro de él. Porque Bob no se comporta como alguien que simplemente extraña una actividad. Se comporta como alguien que extraña una sensación. La diferencia parece pequeña, pero cambia todo. Muchas personas creen que desean recuperar una etapa de su vida, cuando en realidad lo que intentan recuperar es cómo se sentían durante esa etapa. No buscan exactamente el pasado. Buscan la versión de sí mismos que existía dentro de ese pasado. La sensación de importancia, de que encajaban perfectamente en su propia vida. Y ahí aparece algo profundamente humano, porque cuando una experiencia nos hizo sentir especialmente vivos, nuestra mente rara vez la almacena de forma neutral, la convierte en referencia, en un estándar, en una especie de punto máximo desde el cual empezamos a evaluar todo lo demás. Por eso algunas personas siguen pensando en la época donde estaban en mejor forma física, o en aquella relación donde se sentían más deseadas, o en el momento donde tenían más reconocimiento. No porque necesariamente quieran volver allí, sino porque, sin darse cuenta, convirtieron esa etapa en el juez del presente. Y cuando eso ocurre, aparece una contradicción silenciosa. Cuanto más idealizamos una etapa anterior, más insuficiente parece la actual. Pero cuanto más insuficiente parece la actual, más tendemos a idealizar aquella etapa. Las dos cosas se alimentan mutuamente y terminan construyendo un círculo del que resulta difícil salir. Entonces podemos ver que Bob vive exactamente dentro de ese círculo. Por fuera parece frustrado con su trabajo, pero por dentro parece frustrado con una comparación, porque nada de lo que ocurre hoy puede competir con la imagen que conserva de quién fue antes. Y aquí la película toca algo que rara vez se menciona cuando hablamos de nostalgia. La nostalgia no siempre es amor por el pasado. Muchas veces es una señal de conflicto con el presente. No aparece únicamente porque algo fue maravilloso, aparece porque algo actual no está logrando generar el mismo significado emocional. Eso explica por qué dos personas pueden haber vivido experiencias similares y recordarlas de formas completamente distintas.
La diferencia no está solo en el pasado, también está en la relación que mantienen con su presente. De hecho, varios investigadores de la memoria autobiográfica han señalado que recordar no funciona como abrir un archivo almacenado intacto. La memoria reconstruye, selecciona, organiza y da prioridad a aquello que tiene significado emocional. Y ese detalle es fundamental para entender a Bob, porque la memoria no está siendo injusta. Está haciendo exactamente aquello para lo que fue diseñada, para conservar solo lo significativo. El problema aparece cuando confundimos significado con totalidad, cuando creemos que lo que recordamos es la experiencia completa, porque entonces empezamos a olvidar algo importante. Recordamos la admiración y olvidamos la presión. Recordamos aquello que nos hacía sentir especiales y olvidamos los costos que implicaba sostener esa identidad. Y poco a poco la comparación deja de ser equilibrada, porque ya no estamos comparando dos realidades. Estamos comparando una realidad actual contra una versión resumida y cuidadosamente seleccionada del pasado. Ningún presente puede ganar bajo esas condiciones. Y quizá por eso tantas personas sienten una insatisfacción difícil de explicar. No necesariamente porque su vida esté mal ni porque hayan tomado malas decisiones. A veces simplemente siguen utilizando una referencia que vuelve insuficiente cualquier cosa que ocurra hoy. Desde fuera puede parecer falta de gratitud. Desde dentro suele sentirse como una pérdida. La sensación de que algo esencial quedó atrás. La sensación de que la mejor parte de uno mismo ya pasó. Y esa es una de las creencias más peligrosas que puede construir una persona, porque cuando alguien llega a esa conclusión, deja de relacionarse con el presente como un espacio de construcción y empieza a relacionarse con él como un examen. Cada experiencia nueva debe demostrar que es tan buena como aquella. Cada logro nuevo debe justificar su existencia frente a un recuerdo. Cada versión futura de sí mismo debe parecerse a una versión anterior para sentirse válida. Y eso explica algo que la historia de Bob muestra constantemente. Su problema nunca fue únicamente que extrañara ser Mr. Increíble. Su problema era que seguía usando a Mr. Increíble para decidir cuánto valor tenía Bob Parr. En este caso, la nostalgia ya no estaba funcionando como recuerdo, estaba funcionando como criterio de evaluación. En ese momento, la memoria deja de ser compañía y empieza a convertirse en una forma silenciosa de presión, porque lo que parecía una simple añoranza por los buenos tiempos empieza a revelar algo mucho más profundo. Algunas personas no están atrapadas en el pasado, están atrapadas en una comparación que nunca termina. Y mientras esa comparación siga activa, el presente siempre parecerá llegar en segundo lugar. Llegados a este punto, la historia de Bob empieza a significar algo muy distinto de lo que parecía al inicio, porque la primera interpretación era sencilla. Un hombre extraordinario atrapado en una vida ordinaria, un hombre que había perdido sus mejores años, un hombre que necesitaba recuperar aquello que el tiempo le había quitado. Pero después de observar con atención, esa explicación empieza a quedarse corta, porque el verdadero conflicto nunca fue únicamente lo que Bob había perdido. Fue la forma en que utilizaba esa pérdida para evaluarse a sí mismo. La diferencia es enorme. Al principio parecía que Bob recordaba constantemente quién había sido. Ahora resulta más evidente que estaba haciendo algo diferente. Se estaba midiendo. Cada recuerdo funcionaba como una comparación. Cada momento de nostalgia funcionaba como una referencia. Cada pensamiento sobre su antigua vida funcionaba como una pregunta silenciosa. ¿Por qué ya no soy esa persona? Y cuando una persona vive así durante demasiado tiempo, ocurre algo curioso. El pasado deja de ser una fuente de identidad y se convierte en un límite para construir una nueva. Porque ninguna versión futura puede crecer libremente si constantemente tiene que parecerse a una versión anterior. La comparación con otras personas puede generar inseguridad. Pero la comparación con nuestro mejor momento suele ser más difícil de detectar, porque parece razonable, incluso saludable. Después de todo, ¿qué tiene de malo querer volver a ser quien eras? Pero el problema aparece cuando esa pregunta reemplaza a otra mucho más útil. No cómo recupero quién era, sino ¿qué versión de mí estoy impidiendo construir? Ahí es donde la historia de Bob toca algo profundamente humano. Muchas personas creen que el tiempo les arrebató su mejor versión, pero en realidad siguen sosteniéndola como estándar. La mantienen tan arriba, tan protegida y tan idealizada que cualquier versión actual parece insuficiente en comparación. Y las consecuencias suelen ser silenciosas. Disfrutar menos los logros presentes, sentir que nunca es suficiente, experimentar una sensación constante de retraso respecto a la propia vida. Perder conexión con oportunidades que solo existen ahora porque la atención sigue puesta en lo que ya pasó. Incluso afecta a algo que pocas veces se relaciona con este tema, la presencia personal.
Porque una persona que vive psicológicamente orientada hacia atrás rara vez transmite convicción en el presente, no porque carezca de capacidades, claro, sino porque parte de su energía sigue negociando con una etapa terminada. Por eso resulta interesante una idea cercana a la visión de Viktor Frankl. Frankl observaba que el sentido no consiste en repetir una circunstancia pasada, sino en responder a la realidad que tenemos delante. De hecho, la vida no exige que reproduzcamos nuestra mejor etapa, exige algo más difícil, exige responder adecuadamente a la etapa actual. Y eso reconfigura por completo la escena inicial de Bob, porque cuando lo veíamos sentado en aquella oficina parecía que el problema era la monotonía, parecía que necesitaba recuperar el pasado, volver a ser quien había sido. Pero ahora la escena cuenta otra historia. La de una persona que llevaba años intentando que el presente derrotara una memoria cuidadosamente editada, una competencia que nunca podía ganar. Porque el problema nunca fue el recordar, el problema fue el convertir el recuerdo en medida de todo lo demás. Y quizá esa sea la reflexión más incómoda que deja la película, que la comparación más peligrosa no es con otras personas, es con quien alguna vez fuiste. Porque cuando conviertes tu mejor etapa en un juez permanente, el pasado deja de ser un lugar al que agradeces haber llegado y se convierte en un lugar del que nunca logras salir.